La relación entre el rendimiento de la bolsa estadounidense y los partidos políticos en el poder es un tema que ha sido objeto de análisis durante mucho tiempo. Históricamente, algunos estudios sugieren que el mercado tiende a tener un mejor rendimiento durante las administraciones demócratas, mientras que otros argumentan que los republicanos pueden favorecer un ambiente más propicio para los negocios, lo que también puede impulsar el mercado. En el vídeo de hoy, vamos a desgranar las propuestas de Harris y Trump en el ámbito económico y financiero, lo que esperan los mercados de ambos candidatos, y cuál ha sido, históricamente, el rendimiento de la bolsa estadounidense según ha gobernado un partido u otro. Comenzamos. Hace apenas un par de meses, los mercados anticipaban una arrolladora victoria del Partido Republicano, pero la sustitución de Joe Biden por Kamala Harris está dando alas al Partido Demócrata. Esta semana, sin ir más lejos, en el primer debate electoral entre ambos candidatos, Harris le ganó la partida a Trump. Esto no ha hecho más que empezar, y quedan muchas batallas por librar. Pero la candidata demócrata parece que, cuanto menos, se ha llevado el primer asalto. Como es habitual, la candidatura demócrata propone una mayor partida de gasto público. Harris pretende, básicamente, destinar 1,7 trillones de dólares estadounidenses a 4 grandes partidas. 1. Mayor accesibilidad al mercado de la vivienda, mediante la concesión de una ayuda inicial de hasta $25.000 y una desgravación fiscal de $10.000 para los compradores de su primera vivienda. 2. Ayudas para cubrir necesidades alimenticias de una sociedad cada vez más desigual en el plano económico. 3. Más gasto en educación pública. 4. A financiar medicamentos con receta en el programa Medicare. La actual vicepresidenta también quiere ampliar a todos los estadounidenses, y no solo a los afiliados a Medicare, el actual límite mensual de $35 para insulina, y aumentar el límite anual hasta los $2.000 para los gastos en medicamentos recetados. Este aumento del gasto público necesitaría del apoyo del Senado, que a día de hoy domina el Partido Republicano. En el terreno impositivo a las empresas, Harris apuesta por un programa mixto. Aunque tiene previsto un aumento de las tasas impositivas a las grandes corporaciones hasta el 28% desde el 21% actual, se espera que la candidata demócrata proponga multiplicar por 10 la deducción fiscal para las nuevas pequeñas empresas. En la actualidad, las pequeñas empresas pueden deducir hasta $5.000 de los gastos subvencionables de puesta en marcha en el año en que comienzan a operar. Si gana Harris, esa deducción se ampliaría hasta los $50.000. Adicionalmente, Harris pedirá que se impulse la inversión en instituciones financieras que se dedican a prestar servicios a personas y comunidades de bajos ingresos a las que los prestamistas tradicionales no llegan. En el paquete de propuestas que Harris presentó en agosto también se incluía una desgravación fiscal por hijo de hasta $3.600 estadounidenses, frente a los $2.000 estadounidenses anteriores. El plan también añadiría un nuevo crédito fiscal por hijos de hasta $6.000 estadounidenses para las familias de clase media y bajos ingresos con hijos en su primer año de vida. El aumento de la desgravación por hijos costaría $1,10 billones estadounidenses en una década, mientras que la creación de una desgravación por recién nacidos añadiría otros $100.000 millones estadounidenses. Otros estímulos que promete la candidata republicana es rebajar las tasas federales a las propinas y un aumento del salario mínimo. Las clases medias y bajas, los autónomos y pequeños empresarios, y las minorías étnicas serían, a priori, las más beneficiadas de todas estas medidas. El gran problema de todas estas propuestas es que se prevén financiar con más deuda pública. A principios de 2024, la deuda pública de Estados Unidos superaba los $34,7 billones. Esta cifra representa una cantidad enorme y equivale a más del 120% de su Producto Interior Bruto. Esta deuda ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, especialmente durante y después del bicho. Una deuda tan elevada puede tener implicaciones significativas para la economía estadounidense y global, como un aumento de los intereses de la deuda, una mayor inflación, y una reducción del crecimiento económico. La deuda pública es un tema central ya que afecta a cuestiones como el gasto público, los impuestos y la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Una deuda pública elevada puede aumentar el riesgo para los inversores en bonos del Tesoro de Estados Unidos, que son considerados uno de los activos más seguros del mundo. Si te está gustando este vídeo, dale un buen like, comparte, comenta, suscríbete y recuerda activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos. El programa del expresidente Donald Trump se centra en continuar la política continuista de su primer mandato. El candidato republicano busca hacer permanentes los cambios de una ley de su gobierno en 2017, la ley Tax Cuts and Jobs Act, que modificó casi todas las escalas tributarias de las personas físicas, donde ya redujo 5 de las 7 existentes. Pero las dos medidas estrella de Trump son, una, imponer aranceles del 60% a las importaciones desde China, y aranceles de entre un 10 a un 20% a las que vengan del resto de países. Y 2, la rebaja del impuesto de beneficios de las empresas del 21% actual al 15%. Durante su primer mandato ya rebajó la presión fiscal del 35% al 21%. El análisis Budget Model de Penn Wharton encontró que, con Trump, todo el espectro de contribuyentes tendría un aumento en sus ingresos, aunque en algunos casos menores a los que tendrían bajo las propuestas de Harris. De esta manera, el 1% más rico se vería más beneficiado con un aumento anual de $47.000 de renta. Mientras que los hogares con ingresos más bajos, aquellos que están en torno a los $16.000, tendrían un pírrico aumento de $320 en sus ingresos en 2026. Por su parte, la clase media alta, con ingresos en torno a los $75.000, tendrían un aumento de $1.740 en sus ingresos ese año. Pero es importante señalar que, si se toma en consideración el asunto de los aranceles, estos podrían encarecer el costo de algunos bienes. Un análisis del Tax Policy Center de Urban Institute y Brookings Institution descubrió que imponer aranceles como los que propone Trump costaría más de $2.60 al año a un hogar en el nivel de ingresos promedio de Estados Unidos. La pregunta de si los republicanos o los demócratas han beneficiado históricamente más a la bolsa norteamericana es compleja y no tiene una respuesta sencilla. Ambos partidos han implementado políticas económicas que han tenido un impacto significativo en el mercado de valores, y los resultados han variado a lo largo del tiempo y dependiendo de diversos factores. La política económica de los republicanos a menudo se asocia con políticas de desregulación, que pueden fomentar la inversión y el crecimiento económico, lo que a su vez puede impulsar al alza el mercado de valores. Las reducciones de impuestos corporativos y personales pueden aumentar los beneficios empresariales y el poder adquisitivo de los consumidores, lo que puede tener un efecto positivo en las acciones. Es lo que ocurrió, por ejemplo, durante los dos mandatos de Ronald Reagan. El exactor de Hollywood impulsó una serie de medidas económicas conocidas como Reaganomics. Estas políticas, a menudo asociadas con la economía de oferta, buscaban estimular el crecimiento económico a través de una serie de medidas que incluían reducciones masivas de impuestos, tanto para individuos como para empresas, con la idea de que al dejar más dinero en manos de los contribuyentes, estos lo invertirían y generarían un mayor crecimiento económico. La desregulación de la economía, con eliminaciones o reducciones sobre muchas regulaciones gubernamentales a las empresas, con el objetivo de fomentar la competencia y la innovación. El aumento del gasto militar, con la candente Guerra Fría, donde se destinaron grandes sumas de dinero a reforzar las Fuerzas Armadas, lo que impulsó la economía de defensa y generó empleo. Y la restricción del gasto social mediante la disminución de los programas sociales con el argumento de que el gobierno debía ser más pequeño. En 1982, las tasas de interés eran de dobles dígitos en casi todo el mundo. Los bancos centrales y la administración Reagan, además de otros gobiernos conservadores como el chileno y el británico influidos claramente por Milton Friedman y la Escuela de Economía de Chicago, decidieron ir bajando tipos paulatinamente para combatir la inflación, estimular las inversiones y relanzar la economía. El índice Dow Jones Industrial Average, uno de los más conocidos e importantes de la bolsa estadounidense, experimentó un crecimiento exponencial durante los años 80. Al inicio del mandato de Reagan, el Dow Jones se encontraba alrededor de los 800 puntos. Al finalizar su segundo mandato, había superado los 2.700 puntos, representando un aumento de más del 200%. La década de 1980 vio el surgimiento de una nueva clase de millonarios gracias a la inversión en el mercado de valores.
Sin embargo, es importante destacar que no todos los sectores se beneficiaron por igual. Mientras que algunos sectores, como la tecnología y las finanzas, experimentaron un crecimiento explosivo, otros sectores industriales tradicionales sufrieron. Los Reaganomics, si bien estimularon el crecimiento económico, también contribuyeron a aumentar la desigualdad de ingresos. Las reducciones de impuestos corporativos y personales pueden aumentar los beneficios empresariales y el poder adquisitivo de los consumidores, lo que puede tener un efecto positivo en las acciones. ¿Significa, por tanto, que los postulados republicanos hacen subir las bolsas históricamente? Pues si nos atenemos exclusivamente a las cifras, no hay color. Los presidentes demócratas han sido históricamente mejores para las bolsas que los republicanos. De promedio, bajo los mandatos republicanos el mercado ha rendido un 3% anualizado, mientras que bajo mandatos demócratas el rendimiento ha sido del 6,8% anualizado, como podemos observar en este gráfico. Pero, curiosamente, algunos de los mejores rendimientos los ha proporcionado los gobiernos republicanos. Es el caso de Calvin Coolidge, que fue el presidente durante los locos años 20, que obtuvo un apabullante 25,5% anualizado entre 1923 y 1929. Justo antes del famoso crash que pudimos ver en este video anterior. Otros presidentes republicanos que obtuvieron rendimientos espectaculares cercanos o superiores al 10% fueron Eisenhower, el ya mencionado Reagan, Bush padre o el actual candidato Donald Trump. Mientras que a Taft, Hoover, Nixon y a Bush hijo, se les atragantaron los resultados, siendo los 4 únicos presidentes republicanos con rentabilidades negativas. Especialmente complicado fue el mandato de Hoover, que tuvo que comerse el marrón de la Gran Depresión, soportando una caída total de la bolsa de un 82%. En el otro lado, tan solo Woodrow Wilson y Jimmy Carter lograron rendimientos negativos, pero estos fueron inferiores al 1% anualizado. Entre los mejores presidentes demócratas para las bolsas debemos citar a Franklin Delano Roosevelt y Truman, con rendimientos superiores al 8% en ambos casos, y el espectacular rendimiento de los 2 últimos inquilinos demócratas de la Casa Blanca, Clinton, con un apabullante 15,9%, y Barack Obama con un también asombroso 12,8% anualizado. Una primera conclusión que podemos extraer de los rendimientos históricos es que, aunque en un principio el gobierno de un partido u otro no garantiza el éxito en ningún caso, lo cierto es que los resultados bursátiles de las presidencias demócratas han sido históricamente más regulares que las presidencias republicanas, que alternan periodos de grandes rendimientos con otros de desastrosos. Los demócratas suelen favorecer una mayor inversión en infraestructura, lo que puede estimular la economía y crear empleos, beneficiando a las empresas y al mercado de valores a largo plazo. Asimismo, los programas sociales pueden aumentar el poder adquisitivo de las clases bajas y medias, lo que puede impulsar el consumo y, por lo tanto, la economía. En resumen, y aunque no podamos saber a priori qué pasará en la economía norteamericana en los próximos años, las presidencias demócratas se caracterizan por un beneficio a priori para un mayor extracto de capas sociales. Mientras que las presidencias republicanas destacan por favorecer a las clases más favorecidas socialmente. Tanto en uno u otro caso las bolsas suelen ofrecer buenos rendimientos, aunque unos sectores económicos resultan más favorecidos que otros dependiendo de qué partido gobierne. Nosotros como inversores no debemos de preocuparnos de injerencias exógenas. Debemos centrarnos exclusivamente en tener una estrategia definida de inversión sin estar cambiando continuamente nuestro estilo por razones exógenas. Invertir en un índice mundial como el MSCI World nos ayuda a diversificar nuestra cartera y no tener que estar pendiente del rendimiento de un mercado en concreto. Asimismo, diversificar en otros activos como el oro, bienes inmuebles o renta fija ayuda a mantener un equilibrio en nuestras carteras de inversión debido a la descorrelación existente entre estos tipos de activos. La inversión en conocimiento paga el mejor interés y no exige comisión a cambio.